¿Te has preguntado cómo podemos brindar el mejor cuidado a nuestros mayores sin vaciar nuestras cuentas bancarias? La respuesta podría sorprenderte. En este video te compartiré 3 historias reales de personas mayores que han encontrado formas creativas y económicas de envejecer con dignidad y felicidad. Descubrirás cómo las relaciones familiares, el apoyo comunitario y la adaptación a nuevos estilos de vida pueden marcar la diferencia. Únete a nosotros para celebrar la resiliencia y la sabiduría de nuestros mayores. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para ser parte de este movimiento. Y luego llévelo un paso más allá, deje un comentario a continuación con las palabras, lección de vida. La experiencia del abuelo. Soy de 75 años. He experimentado tanto vivir en una residencia para ancianos como contratar a una cuidadora. Ambos son caros y no siempre resultan apropiados, especialmente para nosotros, que no tenemos pensiones muy elevadas. Este año cumplo 75 años y mi esposa falleció hace más de 5 años. Poco después de su muerte, contraté a una cuidadora, pero la despedí a los 2 meses. Desde joven, nunca fui bueno en la cocina, por lo que mis hijos estaban preocupados de que no me alimentara bien. Así que decidieron cubrir el costo de una cuidadora. Acordamos que el gasto sería de 5.500 yuanes al mes, incluyendo comida y alojamiento. La cuidadora tenía alrededor de 40 años, venía de una zona rural y parecía ser bastante honesta, pero la comida que preparaba era terrible. Además, pasaba la mayor parte del tiempo en su teléfono o viendo televisión. A veces la llamaba varias veces y ni siquiera me escuchaba. Al final decidí despedirla. No se comportaba como una cuidadora, más bien, parecía que yo estaba cuidando de ella. Pagar más de 5.000 al mes para tener a alguien en casa que solo se la pasaba en su teléfono y cuya comida era incomible no valía la pena. Pensé que ese dinero sería mejor invertirlo en comprar mi propia comida. Así que decidí prescindir de sus servicios. Luego, mis hijos me encontraron un lugar en una residencia para ancianos, pero no quise ir. Ellos insistían porque les preocupaba que viviera solo. Hoy en día, las residencias para ancianos están bastante bien, pero el personal no siempre es adecuado y además tienen una gestión muy estricta. Hay que registrarse cada vez que se entra o se sale. Yo valoro mucho mi libertad y no soporto ese tipo de control. Además, en esos lugares siempre hay personas mayores que fallecen y ese ambiente resulta muy deprimente. No estuve ni un mes en la residencia antes de decidir marcharme. Desde mi punto de vista, mientras una persona pueda valerse por sí misma, no debería considerar ir a un hogar de ancianos, especialmente si valora su independencia. Más adelante, mis hijos sugirieron la idea de que podría quedarme con cada uno de ellos por turnos. Aunque lo hacen con la intención de cuidarme, me siento un poco abrumado. Estuve un tiempo viviendo con ellos, pero nunca más de 2 semanas. Comenzaré por hablar de la casa de mi hijo. Tanto él como su esposa trabajan durante el día y rara vez están en casa. Cuando llegué, mi nuera siempre me preparaba el almuerzo y lo dejaba en la nevera antes de salir a trabajar. Ellos ya estaban bastante ocupados y cuando regresaban a casa, tenían que encargarse de las tareas del hogar. Siempre me sentía como un estorbo para ellos, lo cual me resultaba incómodo. Durante el día, pasaba la mayor parte del tiempo solo en la casa y no conocía bien a la mayoría de los vecinos, por lo que no me sentía tan a gusto como en mi propio hogar. Aunque mi hijo y mi nuera me trataban con respeto, también notaba que, conforme envejezco, los jóvenes a veces muestran cierto desdén hacia mí. Por ejemplo, en la casa de mi hijo, los utensilios que utilizaba estaban especialmente designados para mí, diferentes a los que ellos usaban.
De manera similar, en casa de mi nuera no me permite poner mi ropa en la lavadora, ya que le molesta el olor a persona mayor. A mí me gusta lavar a mano, pero ella no lo acepta. Debo ir a la lavandería o bajar al primer piso para lavar la ropa, lo que me resulta incómodo. Al final, como en casa, en ningún lugar. Respecto a la casa de mi hija, nunca tuve la intención de que ella se encargara de mí en mi vejez. Son que cada vez que voy, tanto ella como su esposo me tratan con mucha amabilidad. Sé que mi yerno también tiene a sus propios padres. Todos estos años, los abuelos maternos han ayudado a criar a los niños, y cuando se casaron, fue la familia de mi hija la que compró la casa y el coche. A medida que uno envejece, es fundamental ser consciente de su situación. Así que, en los años que han pasado desde el fallecimiento de mi esposa, he ido entendiendo gradualmente una verdad: al envejecer, es esencial confiar en uno mismo. Mientras pueda cuidarme, no necesito ir a ningún lugar. No hay lugar como mi propio hogar. Ahora he aprendido a cocinar, a saltear e incluso a hacer pan al vapor. También he comenzado a practicar tai chi. Así, por las mañanas me encuentro con un grupo de personas mayores en la plaza para ejercitarme. Priorizar mi salud y mantener una actitud positiva es lo más importante para mí. Es importante para mí. El año pasado, junto a otros ancianos solos con los que practico Tai Chi, creamos una nueva forma de autocuidado que consiste en ayudarnos entre nosotros. Vivimos juntos y nos brindamos apoyo. En nuestro grupo de Tai Chi hay más de 10 personas, de las cuales 8, como yo, son ancianos sin pareja y sin hijos cerca. Posteriormente, nos unimos a un grupo de WeChat para personas mayores solas. Desde el año pasado, el grupo ha crecido a casi 20 integrantes. ¿Cuál es el propósito de este grupo? Cuando uno envejece y no tiene a su familia cerca, si se siente mal o experimenta algún dolor, es realmente fundamental contar con alguien a quien acudir. Muchos ancianos en nuestra situación prefieren no ir a residencias de ancianos ni consideran necesario contratar a una cuidadora. Además, no cuentan con una pensión muy elevada. Por eso nos hemos unido para cuidarnos mutuamente en esta etapa de la vida. En los últimos años, se han documentado numerosos casos en línea de ancianos que viven solos y fallecen en sus hogares, siendo encontrados días después. Por esta razón, decidimos crear este grupo para mantenernos conectados y asegurarnos de que todos estén bien. Cada mañana hacemos una revisión en el grupo. Si alguien no responde, vamos a comprobar cómo se encuentra. Todos vivimos cerca, ya sea en el mismo vecindario o en uno adyacente. Con el tiempo, el grupo se ha transformado en un espacio donde podemos compartir cualquier situación. Por ejemplo, si alguien se pone enfermo y requiere que le preparen una sopa o que lo acompañen al hospital, no será gratuito. Compensamos el trabajo a una tarifa de 8 yuanes por hora. Si hoy me encuentro indispuesto y debo ir al hospital, simplemente aviso en el grupo, y quien esté libre vendrá a acompañarme. Por ejemplo, la última vez, el abuelo me asistió en el hospital y me ayudó con las consultas. Eso fue durante 3 días, trabajando 8 horas cada día, lo que suma un total de 24 horas. Así que le pagué 720 yuanes, según lo acordado. A todos les agrada este sistema. No solo contamos con alguien que nos asista, sino que también podemos obtener un ingreso. A veces tú me cuidas y yo te compenso, y en otras ocasiones soy yo quien te cuida y tú me pagas. Es justo y equilibrado. Además, todos en el grupo enfrentan situaciones parecidas y se comprenden entre sí. Este método es muy bien recibido por nosotros los mayores y resulta más asequible que contratar a un asistente o residir en un centro para ancianos.
Lo más relevante es que todos nos conocemos y confiamos los unos en los otros. Gracias a este grupo, los hijos se sienten más relajados. En ocasiones, organizamos salidas en conjunto por el parque y realmente es muy placentero. Nuestra manera de cuidar a los mayores ha evolucionado. De ser un pequeño grupo, ahora decenas de personas, y muchos ancianos han decidido unirse. Esto no solo disminuye la carga para los hijos, sino que también nos ofrece apoyo emocional. Cada día hay alguien que se preocupa por nosotros, que nos conversa. Y si llegamos a enfermar, no tenemos miedo de estar solos. Al final, solo implica gastar unos cientos de yuanes, lo que resulta mucho más asequible que contratar a una cuidadora o residir en un asilo. Pienso que esta opción es adecuada para la mayoría de los ancianos que son capaces de cuidarse por sí mismos. Juntos nos unimos para cuidarnos en la vejez, ayudándonos mutuamente, y además, podemos ganar dinero. Si encuentras estas historias inspiradoras y te motivan a tomar acción, por favor comenta 9, si no, comenta 0. Tu opinión es muy importante para nosotros. Gracias por tu valioso tiempo. Soy el abuelo, tengo 65 años. Mis hijos son bastante educados, pero no deseo convivir con ellos, ya que he decidido un estilo de vida que se ajusta a mis necesidades. Muchos adultos mayores, una vez que se retiran, eligen residir con sus hijos o mudarse a un hogar para mayores, pero ambas alternativas me resultan poco atractivas. La forma de vida que he adoptado me permite disfrutar de una gran comodidad. Mi esposa falleció hace más de 2 años, y amigos y conocidos me han sugerido que busque una nueva pareja, pero yo no lo percibo de esa manera. Soy alguien que valora la calma consigo mismo. Después del fallecimiento de mi esposa, he aprendido a estar en compañía de mí mismo. Si en verdad me solicitaran que encontrara a alguien, me sentiría incómodo. En este momento disfruto de escribir, leer y cuidar mis plantas. De vez en cuando me encuentro con amigos del barrio para conversar y tomar una taza de té. No podría estar en una mejor situación. Actualmente vivo solo. Aunque mis hijos están a tan solo media hora en automóvil, ellos me hacen visitas de vez en cuando. Recibo una pensión mensual de 6,000 yuanes y como mis hijos ya han formado sus propias familias, no tengo ninguna carga o presión económica. Por eso, he logrado ahorrar una buena cantidad de dinero. Debido a que estoy solo, mis hijos sienten algo de preocupación y me han propuesto que me traslade a vivir con ellos. No obstante, he declinado sus sugerencias. Ellos se preocupan mucho por mí, al no querer que me sienta aislado. También han propuesto enviarme a un hogar para mayores, argumentando que allí hay más compañía y alguien que se encargue de mí sin que tenga que lavar ropa o cocinar. En cuanto escuché la expresión hogar de ancianos, me opuse de inmediato. No tengo ganas de ir. Estoy en buena forma, ¿por qué llevarme allí? Puedo preparar mi propia comida y lavar mi ropa sin dificultad. Mis hijos han sugerido en varias ocasiones que me mude con ellos, pero siempre he dicho que no. Reconozco sus buenas intenciones, pero no deseo ser una carga para ellos. Además, ir y quedarme por periodos no solo les causa inconvenientes, sino que también se convierte en un lío para mí. Al percibir mi resistencia a la idea de convivir con ellos, sugirieron contratar a una cuidadora. En cuanto escuché eso, negué con la cabeza. No deseo una cuidadora. No es correcto que una mujer joven y yo vivamos juntos. Mi hija notó mi reacción y comenzó a reírse mientras yo me cuestionaba por qué me estaban intimidando. Luego, ella comentó, no te preocupes, la cuidadora que estamos considerando no es una cuidadora convencional. Es una forma de asistencia para ancianos.
El término asistencia para ancianos despertó mi interés y me quedé muy curioso por saber más. Mi hija aclaró que se trata de empresas que se especializan en brindar servicios de cuidado a ancianos, las cuales instalan cámaras en el hogar que se vinculan a los teléfonos móviles de los familiares. De este modo, si sucede algo en casa, ellos también pueden enterarse. Me fue interesando cada vez más a medida que la escuchaba. Además, me mencionó que cada día alguien vendría a casa para traerme el almuerzo y la cena. Si deseaba desayuno, también podría solicitarlo. Después de entregar las comidas, se marcharían. Si necesitaba algo adicional, podría comunicárselo a ellos. También vendrían cada 2 días para lavar mi ropa. En una ocasión, si necesito algo, simplemente háblalo. Además, si no estás conforme con el personal que te han asignado, puedes notificar a la empresa y ellos te proporcionarán a otra persona. Estoy esperando a que mi hija continúe presentándome. Ella me mira sonriendo y dice, ¿qué opinas, papá? ¿Este tipo de atención para ancianos te parece bien? No quieres quedarte en la casa de tu hijo o de tu hija, ni en un hogar de ancianos, así que solo podemos considerar esta opción. Al escuchar lo que dijo mi hija, estallé en carcajadas. Está bien, dije. Después de decir esto, me di cuenta de que había un asunto que no había abordado. Este nuevo tipo de atención debe ser costoso. No se lo pregunté a mi hija. No es caro, son 2.500 yuanes al mes. Además, tú no tendrás que pagar nada. Mi hermano y yo nos haremos cargo de eso. No te preocupes por el dinero, me dijo mi hija mientras me daba una palmadita en el hombro. No te preocupes por el dinero, ¿cómo puedo sentirme a gusto con eso? En casa hay ancianos y los niños también están en sus estudios. Es un momento en que se necesita más dinero. Mi pensión mensual es de 6.000 yuanes, así que puedo cubrir esos 2.500 yuanes sin problema. Finalmente, ustedes decidieron que yo asumiría esos 2.500 yuanes y realmente me agrada este nuevo tipo de atención para ancianos. Esto me brinda la oportunidad de disponer de más tiempo para mí y me hace sentir más tranquilo. Sinceramente, agradecido por su eficacia, es una gran fortuna para mí. Ellos me permiten disfrutar de mi vejez. ¡Qué gran felicidad! Si encuentras estas historias inspiradoras y te motivan a tomar acción, por favor comenta. Si no, comenta 0. Tu opinión es muy importante para nosotros. Gracias por tu valioso tiempo. Soy la tía Liu, tengo 67 años. Este año cumplo 67 años y, tras haber intentado vivir en casa de mis hijas, finalmente he encontrado el tipo de atención para ancianos que mejor se adapta a mí. Cuando era más joven, trabajé como supervisora en una fábrica estatal de confecciones. Ahora, mi pensión mensual supera los 4.200 yuanes. Tengo un hijo y una hija. Después de terminar la universidad, mi hijo decidió quedarse en Beijing para crecer profesionalmente. Actualmente tiene su propia casa y coche y vive cómodamente con su esposa e hijo. Mi hija reside en un lugar más alejado, pero sus circunstancias también son bastante favorables. Hace 2 años tuvo su segundo hijo. Al principio, tras mi jubilación, no quería ser una carga para nadie y anhelaba disfrutar de nuestra vida de jubilados en casa. Sin embargo, el año pasado, cuando mi esposo cumplió 68 años, sufrió un derrame cerebral severo y se fue de manera repentina. La pérdida de mi esposo fue un gran impacto para mí. Durante un largo tiempo, no logré recuperarme. A veces la vida es sumamente frágil, no sabemos si mañana o un acontecimiento inesperado llegará primero. Cuando mi esposo se fue,
me sentí extremadamente sola en casa. A mi alrededor había recuerdos de él por todas partes. No pude conciliar el sueño en toda la noche, dando vueltas en la cama. Mis hijos son bastante considerados, especialmente mi hija, que se preocupa por mi bienestar y me llamó para invitarme a quedarme con ella por un tiempo. Mi hijo también se comunicó conmigo para que fuera a su hogar. En ese instante me sentí algo reconfortada. En nuestra cultura, la tradición todavía establece que hay que cuidar a los mayores en el hogar. Sin embargo, mi hija vive muy lejos, así que decidí que lo mejor sería pasar un tiempo en casa de mi hijo. No obstante, solo estuve en la casa de mi hijo por menos de 2 semanas y me di cuenta de que la situación no era como había imaginado. Mi hijo tiene 2 pequeños, un nieto y una nieta. Yo ayudé a cuidar a mi nieto hasta que cumplió más de 2 años, pero debido a que mi madre estaba enferma, no tuve otra opción que regresar para atenderla. Sí, mi nuera tuvo que dejar su empleo para hacerse cargo de los niños. Cuando nació la nieta, mi nuera inicialmente deseaba que yo la ayudara con el bebé, pero en ese momento mi esposo no estaba bien. Así que ya había adquirido experiencia cuidando a mi nieto y no quería asumir esa responsabilidad de nuevo. Por eso, busqué una forma de declinar la oferta. Quizás por eso mi nuera ha mantenido una actitud algo distante conmigo a lo largo de estos años. Ahora que mi nieto y mi nieta han crecido, pensé que las cosas habrían cambiado, pero al llegar a la casa de mi hijo, me di cuenta de que había subestimado la situación. Mi nuera se quejaba de que en el pasado no había colaborado en el cuidado de los niños y ahora, a pesar de mi edad, todavía tenía la osadía de ir a la casa de mi hijo. Aunque no lo expresaba de manera tan directa, ese era el mensaje subyacente. Desde que llegué, mi nuera apenas ha cocinado unas pocas veces. Preparar las comidas y lavar los platos se convirtió en mi tarea. Una vez, mientras mi nieta cenaba, preguntó, «Abuela, ¿por qué cocinas así?», y mi nuera, sin decir palabra, se llevó a los 2 niños y se marchó. Al salir, cerró la puerta con gran fuerza. La actitud de mi nuera me resultó bastante incómoda. Cada día que pasaba en la casa de mi hijo se convirtió en una fuente de tensión constante. Desde que llegué, no pude disfrutar de mi jubilación, sino que me convertí en una cuidadora. A pesar de eso, mi nuera nunca me ofreció una sonrisa y siempre me miraba con desprecio. Eso no era lo peor. Lo más preocupante era que también buscaba conflictos con mi hijo. Ellos discutían cada pocos días y la atmósfera en el hogar se volvía muy tensa. Los niños tampoco hablaban mucho. Después de menos de 2 semanas, decidí hacer mis maletas y le pedí a mi hijo que me llevara de vuelta a casa. En ese instante también comprendí que depender de mi hijo para el cuidado en mi vejez podría ser complicado, y no puedo contar con mi nuera para eso. Al regresar a mi ciudad natal, mi hija me llamó y me pidió que me quedara a vivir allí por un tiempo. Me negué de manera rotunda. Con la experiencia que viví en casa de mi hijo, no me atrevo a tener expectativas respecto a mi hija. La verdad es que he cuidado a los hijos de mi hijo durante algunos días, pero los nietos de mi hija nunca han estado a mi cargo. Siempre han sido criados por su abuela. Hace un par de años, mi hija tuvo un segundo hijo, y ha sido su suegra quien se ha hecho cargo de su cuidado. Si llego a ir, sería un desastre. El apartamento de mi hija tiene solo 2 habitaciones, o si voy, probablemente ni siquiera tendría un lugar donde quedarme. Tras mi experiencia en casa de mi hijo, comprendí de verdad ese viejo refrán: la casa de los padres siempre es el hogar de los hijos, pero la casa de los hijos nunca se convierte en el hogar de los padres. Desde que regresé, no tengo muchas expectativas, ya sea con mi hijo o con mi hija,
porque a medida que las expectativas crecen, también lo hace la posibilidad de decepcionarme. Luego, algunas vecinas del barrio me sugirieron que, dado mi edad, no debía depender únicamente de mis hijos, sino que debería buscar una pareja. Gracias a la recomendación de un amigo, conocí a Laolu, quien es un año mayor que yo y recibe una pensión de más de 5.000 yuanes al mes, un poco más que la mía. Mi amigo comentaba que era una persona de buen carácter y que su esposo había fallecido hace algunos años, por lo que deseaba encontrar compañía. En mi interior, no estaba en contra de iniciar una nueva relación, pero no quería conformarme, así que decidí salir con él para ver cómo resultaba. Él reside en el vecindario contiguo. De vez en cuando, solíamos encontrarnos para dar un paseo por el mercado matutino y adquirir algo de comida. Después de más de 2 meses, ambos sentimos que estaba bien. Laolu extendió una invitación para ir a su hogar y pasar un tiempo juntos, y mencionó que así podría alquilar mi vivienda y obtener un alquiler superior a 1.000 yuanes al mes. Al escuchar que Laolu lo estaba considerando por mí, no rechacé la propuesta, aunque no anticipaba que, tras menos de un mes conviviendo, me habría cansado. Antes de que pudiera arrendar mi casa, me mudé nuevamente de forma rápida. En ese instante, Laolu me comentó que al mudarnos juntos, él se haría cargo de todos los gastos, que haríamos las compras y cocinaríamos en conjunto, compartiendo así los costos. Sin embargo, cuando realmente comenzamos a vivir juntos, me di cuenta de que no era de esa manera, y no solo por las tareas del hogar, sino también por la manera en que Laolu dejaba todo desordenado. No podía soportarlo. En una ocasión, fuimos a un centro comercial y vi un anillo de segunda mano que costaba menos de 500 yuanes y era de oro. En ese momento, la tienda apenas había abierto y le pedí a Laolu que me comprara uno como parte de nuestra relación. Le mencioné que, dado que estábamos juntos, sería un bonito recuerdo que me regalara un anillo de compromiso. No era un artículo costoso, apenas unos cientos de yuanes. Sin embargo, Laolu se opuso de inmediato y me comentó que ya teníamos cierta edad y que no deberíamos adquirir esas cosas. Me sugirió que con ese dinero sería más sensato comprar algunas costillas de cerdo doradas para cocinar. Como no me compró el regalo, decidí hacerlo yo misma. Saqué mi tarjeta y lo adquirí al instante. Laolu mencionó que, desde que comenzamos a estar juntos, cada mes me entregaría su pensión, pero en el primer mes no cumplió con eso. Cuando solicité la pensión, simplemente afirmó que ya había cubierto los gastos de la casa y que deseaba ahorrar el resto para sí mismo. Todo esto no me parecía tan grave, podía aceptar que mantuviera su dinero. Sin embargo, lo que no toleraba era su actitud de parásito. Al principio, habíamos convenido en dividir las labores del hogar, y la primera semana funcionó bien, pero con el tiempo, la verdadera esencia de Laolu comenzó a manifestarse. Durante el día, se iba a jugar a las cartas y regresaba a casa buscando comida, lamentándose de que no había preparado nada. Le recordé que no habíamos pactado compartir las tareas y que él debía encargarse de recoger los vegetales, mientras yo me ocupaba de cocinar. Sin embargo, él se recostaba en el sofá sin hacer ningún movimiento. Cuando finalizaba de cocinar y ponía la mesa, siempre encontraba algo para criticar, que si esto estaba demasiado salado o que aquello no tenía buen sabor. Y me di cuenta de que era un típico machista. Cuando le hice una reclamación, él me contestó que él se ocupaba de mis gastos y que yo debía hacer algunas tareas del hogar. No soy alguien que tolera eso, así que ese mismo día recogí mis pertenencias y regresé a mi casa. Afortunadamente, nuestra vivienda no se había alquilado, así que tengo mi propio hogar. ¿Y por qué debería tolerar eso?
No soy la cuidadora gratuita de nadie y no tengo por qué soportar sus caprichos. Al final, regresé a mi vida de manera independiente. Al principio, creí que vivir sola no era tan malo, pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sentirme demasiado aislada, especialmente por las noches, cuando se podía escuchar caer una aguja. Al volver a casa, cada esquina parecía estar colmada de recuerdos de mi difunto esposo y no podía aguantarlo. En una ocasión, durante la boda del hijo de Olin, una amiga me mencionó que, al igual que yo, era soltera y que ahora residía en un apartamento de hotel, lo cual resultaba práctico y cómodo. Y además, el costo era razonable. Comentó que llevaba más de 6 meses en ese lugar. Al terminar, me llevó a su apartamento hotelero y me sentí cautivada inmediatamente por el sitio. Finalmente, descubrí un estilo de vida que se ajustaba a mis necesidades. Este tipo de alojamiento ha ganado gran popularidad en numerosas ciudades grandes y algunos están específicamente diseñados para personas mayores. Cada unidad es un estudio con una decoración cálida y acogedora, lo que es ideal, ya que proporcionan comidas, desayuno y cena. Así que no hay necesidad de cocinar. Además, hay personal que realiza la limpieza a diario. El costo es comparable al de una residencia de ancianos, pero la comida es exquisita y la libertad de entrar y salir es insuperable. Ese día, al regresar a casa, decidí poner mi antigua vivienda nuevamente en venta a través de una agencia. Realicé algunos cálculos, el alquiler de la casa era de 1,000 yuanes y sumando mi pensión de 4,200, podría mudarme a un apartamento de otro hotel. Llamé a mis hijos para informarles que finalmente había encontrado el estilo de vida que mejor se adaptaba a mí. Cuando supieron que estaba residiendo en un hotel, pensaron que era demasiado costoso. No les presté atención a sus comentarios y simplemente les dije, si creen que es caro, podrían ayudarme un poco. No necesito mucho, con 100 yuanes al mes de cada uno me es suficiente. No quiero ser una carga para ustedes. Después de haber trabajado arduamente toda mi vida, deseo disfrutar de mis años dorados a mi manera. Así, al juntar mis ahorros con los de mis hijos, cada mes puedo vivir con tranquilidad en el apartamento de hotel. Después de tantos años de esfuerzo, ha llegado el momento de cuidar de mí misma en esta fase de la vida. El dinero no se lleva al nacer ni al morir, y no quiero ser prisionera del dinero. Mientras pueda comer, beber y moverme, cualquier estilo de vida que se ajuste a mí es el mejor. Este hotel para personas mayores tiene un costo superior a 3,800 yuanes mensuales. A pesar de que es algo elevado, me siento cómoda y con libertad, lo que lo convierte en un gasto justificado. No obstante, este tipo de vivienda no es apto para todos, ya que solo admiten a personas mayores que puedan valerse por sí mismas. Existe un límite de edad, deben tener menos de 75 años. Algunos se cuestionan qué sucederá una vez que alcancen esa edad. ¿Quién lo sabe? Ya pensaré en eso cuando sea el momento adecuado. Por ahora, estoy en perfecto estado y disfruto de cada día. 4 claves para una convivencia armoniosa entre padres mayores e hijos. Vivir con los hijos en la vejez es una situación a la que muchas personas mayores se enfrentan, ya sea por elección o por necesidad. Puede ser un arreglo reconfortante y de apoyo, pero también conlleva sus propios desafíos. La brecha, las diferencias en el estilo de vida y las expectativas pueden a veces generar tensiones e incomodidades tanto para los padres mayores como para los hijos adultos. Para asegurar la armonía en el hogar, es importante que los padres mayores sean conscientes de ciertos aspectos de la convivencia, la comunicación, el respeto por los límites, la independencia y la comprensión emocional.
Vivir con los hijos puede ser una experiencia gratificante y enriquecedora para todos. Primero y ante todo, una comunicación abierta y honesta es crucial cuando se vive con hijos adultos. Ambas partes deben discutir sus expectativas antes de mudarse juntos. Esta conversación debe abarcar temas prácticos como las tareas domésticas, las finanzas y los horarios, así como preocupaciones emocionales como la privacidad y el espacio personal. Al abordar estos temas desde el principio, se pueden evitar malentendidos y resentimientos más adelante. Es esencial mantener un equilibrio en el hogar donde ambas partes se sientan escuchadas y respetadas. Los padres mayores deben expresar claramente sus necesidades, pero también estar abiertos a las preferencias y rutinas de sus hijos, lo que fomentará el respeto y la comprensión mutua. Uno de los mayores desafíos al vivir juntos es respetar los límites personales. Esto significa reconocer que, aunque compartan el mismo espacio, los padres mayores y sus hijos tienen sus propias vidas, responsabilidades y círculos sociales. Es importante que los padres den a sus hijos la libertad de vivir su vida sin sentirse excesivamente vigilados o juzgados. Por ejemplo, los padres deben evitar dar consejos no solicitados o hacer comentarios sobre las decisiones de sus hijos en temas como la crianza, el estilo de vida o las finanzas. Al respetar la independencia de sus hijos, los padres pueden reducir posibles conflictos y fomentar una relación más saludable y de apoyo. Al mismo tiempo, es vital que los padres mayores mantengan un sentido de independencia. Es fácil caer en la trampa de volverse demasiado dependiente de los hijos para obtener apoyo emocional o físico, especialmente cuando surgen problemas de salud o soledad. Sin embargo, tener un grado de autonomía puede ayudar a los padres a mantener una imagen positiva de sí mismos y reducir la sensación de ser una carga para sus hijos. Participar en pasatiempos personales, actividades comunitarias o mantener amistades fuera del hogar puede proporcionar una sensación de plenitud y prevenir el aislamiento. Esta independencia no solo beneficia a los padres mayores, sino que también alivia parte de la presión sobre sus hijos, permitiendo que ambas partes disfruten más de su tiempo juntos. La flexibilidad y la adaptabilidad son también elementos clave a considerar cuando se vive con los hijos. La vida cambia para ambas generaciones, ya sea por el estrés laboral, la crianza de los hijos o los problemas de salud, y estos factores pueden afectar la dinámica del hogar. Es importante que los padres mayores sean adaptables y comprensivos con las demandas que enfrentan sus hijos. Por ejemplo, si sus hijos tienen horarios de trabajo ocupados o necesitan tiempo para enfocarse en sus propias familias, los padres mayores no deberían tomar esto de manera personal, sino apreciar que todos tienen diferentes responsabilidades. Esta adaptabilidad fomenta la paciencia y la empatía, esenciales para evitar conflictos y construir una convivencia armoniosa. Además de los ajustes prácticos, la comprensión emocional juega un papel importante en mantener una relación positiva cuando se vive con los hijos. A medida que los padres envejecen, pueden experimentar sentimientos de vulnerabilidad o pérdida de control, lo que puede ser difícil de expresar. Es esencial que los padres mayores sean conscientes de sus emociones y las comuniquen de manera constructiva, en lugar de permitir que los sentimientos de frustración o impotencia se acumulen. Por otro lado, los hijos deben reconocer que el envejecimiento conlleva sus propios desafíos emocionales y ser pacientes y comprensivos con sus padres. Ambas partes deben trabajar para crear un ambiente de compasión y cuidado, donde las emociones sean reconocidas y tratadas con amor. Finalmente, la gratitud y el aprecio no deben pasarse por alto. Vivir juntos es un gran ajuste tanto para los padres mayores como para sus hijos, por lo tanto, expresar agradecimiento por la ayuda y el apoyo que se brindan mutuamente puede ser muy útil para mantener una relación positiva.
Los padres deben agradecer a sus hijos por abrirles las puertas de su hogar y proporcionarles cuidados, mientras que los hijos deben reconocer la contribución de sus padres al hogar, ya sea ofreciendo sabiduría y bondad, ayudando con los nietos o simplemente siendo una presencia amorosa. Este intercambio de gratitud refuerza el vínculo entre las dos generaciones y asegura que todos se sientan valorados y apreciados. Como hemos explorado en este video, el futuro del cuidado de las personas mayores es más brillante que nunca. Al adoptar estos enfoques innovadores, podemos crear un mundo donde nuestros mayores sean tan valorados, respetados y apoyados. Recuerda que pequeños actos de bondad pueden marcar una gran diferencia. Trabajemos juntos para construir una sociedad más compasiva e inclusiva para todos. No olvides darle me gusta a este video, compartirlo con tus seres queridos y suscribirte a mi canal para obtener más contenido inspirador sobre envejecer bien. Juntos, podemos crear un impacto en las vidas de nuestros mayores.